con la gente que me gusta. Me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Paso Fino TV presenta a Ricardo Arango en Charlas de Caballos. Amigos de Paso Fino TV y de Charlas de Caballos, hoy he querido sentarme a conversar con una persona a la que el mundo del paso fino le debe mucho porque ha sido un hombre que nos ha tenido acostumbrados a grandes gestas, a grandes triunfos, un profesional a carta cabal. Tuve la oportunidad en 1999, cuando vine a la Mundial de Tampa, de conocerlo, de verlo salir campeón mundial reservado con la yegua Jazmín de Isla. Y desde ese entonces, trabajando para Sonhaven, conocí un muchacho puertorriqueño, sencillo, humilde, dedicado, trabajador, que sabía hacer las cosas y que le veía a uno su trabajo y decía, este va a llegar muy lejos. Hoy, 14 años después, ocupa uno de los lugares de privilegio del paso fino a nivel mundial. Alvin Pérez. Alvin, bienvenido a Charlas de Caballos, esta conversación amigable que suelo tener con amigos del mundo del caballo. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias por esas palabras tan bonitas que acabas de decir. Alvin, ¿usted nació en dónde? En Puerto Rico, Ricardo, un pueblito llamado Toalta, Puerto Rico. ¿Hace cuántos años, hombre? A usted sí le puede preguntar, usted está muy joven. Tengo 36 años, Ricardo. ¿36? No me diga, entonces cuando yo lo vi montar usted tenía 22 años, cuando salió con la Jazmín de Isla, campeón mundial, usted tenía 22 años. 22 años casi recién cumplidos, sí señor. Bueno, Alvin, ¿y por qué llegó a esto de los caballos? ¿Por qué lo picó los caballos de paso fino? Ricardo, yo creo que yo nací con ese gusto y ese deseo de saber de los caballos, de aprender de los caballos, de poder montar a caballo. Yo recuerdo mi infancia en Puerto Rico. Yo vivía en una casa que quedaba cerca de la carretera. Puerto Rico son muy aficionados a los caballos, sobre todo los caballos de pasear, caballos de cabalgata. Yo recuerdo que los caballos de cabalgata pasaban por mi casa y en Puerto Rico están acostumbrados a cabalgar hasta altas horas de la madrugada. Y a veces eran las 2, 3 de la mañana. Y yo escuchaba pasar los caballos por la calle y me tiraba corriendo de la cama a mirar qué caballos eran y cómo andaban. Y desde ese día en adelante, pues, siempre supe que mi pasión eran los caballos. Desde que vio el primer caballo, dijo, lo mío es esto. De los recuerdos de mi niñez, que tengo muy pocos, igual me pasaba cuando andaba en el carro de mi mamá, veía a alguien cabalgando, montando por la calle y yo prácticamente me quería salir por la ventana del carro a mirar los caballos, verle la forma, mirarle el freno que tenían, todas esas cosas. ¿Qué edad tenía cuando eso, Alvin, más o menos? Ricardo, te estoy hablando que esto son memorias de por lo menos cuando tenía 5 o 6 años. No me diga. Bueno, y entonces, el primer contacto con los caballos directo, de estar en una pesebrera, o eso, ¿cómo fue? Ricardo, fíjate, un día un amigo tenía caballos. Mi familia, mi mamá, yo soy hijo de padres divorciados, mi mamá nunca me pudo dar el lujo de tener un caballito, pero tenía amistades, amigos que sí lo tuvieron y me dieron la oportunidad de aprender de montar a caballo, de aprender a montar a caballo. Y siempre yo recuerdo que los compañeros míos de colegio, amigos míos, pues, familiares, se iban a jugar baloncesto, iban a jugar pelota, iban a jugar cualquier deporte y mientras ellos hacían eso yo estaba trabajando con los caballos, ayudándole a esas personas porque me daban la oportunidad tan siquiera de tocarlo. ¿Ibas a una pesebrera en especial, donde alguien en especial, o ibas pasando de pesebrera en pesebrera?
Ricardo, en ese momento hablábamos de caballos que estaban amarrados en el monte comiendo puro pasto. No me digas. Sí, señor. Y entonces, digamos, a la primera pesebrera o al primer criadero o al primer establecimiento que tú te vas donde tenían caballos ya especiales, ¿cuál fue? Mira, Ricardo, O por lo menos que hubiera un chalán ya cabeza o que mostrara ejemplares, digamos, de otro nivel. yo conocí a través del señor Manuel Liste, que es como mi padre. Nosotros éramos aficionados de los caballos, él también. Tuvimos la oportunidad de tener un caballito que creíamos nosotros en ese tiempo que era bastante bueno. En estos momentos en Estados Unidos no hubiera sido ni de placer. Y se lo llevamos a un señor llamado Tito Hamlet. Él tenía un caballo muy conocido en Puerto Rico, fue un ídolo en Puerto Rico, sobre todo para la gente que le gustan los caballos puros. Se llamaba Don Coquí. Un caballo que fue muy famoso en Puerto Rico, lo conocí y le pedí trabajo ya que tenía como, estamos hablando de la edad de 14, 15 años. Lo conocí, tuvimos un tiempo amistad, le pedí trabajo y ahí duré trabajando con él como 2 años. No me diga. Bueno, estás ahí esos 2 años y más o menos ahí ya cuando estabas con él, ¿qué edad tenías? Entre 14 a 15 años. 14 a 15 años, porque si yo te iba a decir eso, porque tuviste que ser muy precoz en esto, porque a los 22 años sacar una campeona mundial y ser primer violín en un criadero como Sonhaven en el año 98-99 ya era porque era un hombre de altísimo nivel, ¿no? Bueno, gracias a mi Dios, Ricardo, desde pequeño fui un poco más, quizás más maduro que otros muchachos. Y sabía que muchas veces en los caballos de paso fino las segundas y terceras oportunidades son bien cortas. Desde pequeño siempre me traté de dedicar a aprender y aprender lo más que pudiera de las personas que están a mi alrededor para que cuando me llegaran las oportunidades como la que tú me estás hablando de esa yegua Jazmín y eso, pudiera estar un poco más preparado. No necesariamente tenía que estarlo, pero un poco más preparado. Sí. Eso entonces tenías entre los 16 años. Ahí ¿a qué edad vienes a los Estados Unidos, Alvin? Volviendo a lo que te dije, Ricardo, mira, por gracias a Dios la madurez que tuve en ese tiempo, yo siempre supe que en los caballos uno no se puede conformar en lo que uno haga, desde sea montando a caballo, cuidando caballos, lo que sea, no se puede conformar, no tiene que tener ganas de mejorar. En ese tiempo yo admiraba y todavía admiro a los Suárez. Ese tiempo ver a Jaime Suárez montar un caballo, ver a Jorge Suárez montar un caballo, para mí era un lujo, un placer, porque ver esos caballos en esa rienda, caballos bien cuidados, caballos veloces, caballos, para mí siempre fueron mis ídolos. Entonces conocí a través de un amigo a Joselín. Y siempre le expresé mi inquietud de poder venir a los Estados Unidos, aunque fuera por un mes o 2, no importara, que no me pagaran, que yo lo que quería era venir a ver aprender. Hasta que se me dio la oportunidad para un nacional que Jorge Suárez necesitaba a quien le ayudara por un mes. ¿Qué año? En el 94, el nacional que hubo en Louisville, Kentucky. Vine sin conocerlo, vine sin saber quién eran. Gracias a Dios me mandó a buscar, me dio la mano. Y en ese nacional estuve trabajando con él. Ya cuando lo mismo Jorge como Jaime se dieron cuenta de, pues, el tipo de persona que era uno, en ese tiempo era un muchacho educado, trabajador, que tenía ganas de echar para adelante. Jaime se quedó sin ayudante y me ofrecieron el trabajo de ayudarle a Jaime Suárez. Y ahí estuve con Jaime prácticamente 4 años y medio trabajando con él. Qué bueno. Una escuela excelente la de los Suárez. Unas personas que son unos verdaderos profesionales, hacen parte de este selecto grupo de profesionales con que cuenta los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo entonces te quedaste con ellos? Con Jaime estuve trabajando 4 años y medio. Recuerdo, Ricardo, que, como dices tú, eso para mí siempre fue una gran escuela y yo tuve un poquito más de visión siempre, porque recuerdo que a los 6 meses de estar trabajando con Jaime, muchas personas le veían un poquito de habilidad a uno y enseguida trataban de llevárselo a trabajar para la finca de ellos, para trabajar para ellos. Me ofrecían más dinero que en lo que ese tiempo yo se ganaba un parafrenero.
pero yo siempre quise quedarme donde Jaime porque yo sabía que tenía un mundo por aprender y para mí esa era una universidad en la cual yo tenía la dicha de que podía estudiar y a la vez me pagaban. Sí, yo digo que eso es la verdadera bendición, poder hacer uno lo que le gusta y que le paguen por ello, ¿no? Sí, señor, claro que sí, eso es una bendición. Bueno, Alvin, ¿terminas entonces donde Jaime y ya vas a Sonhaven directo o tienes otra estadía antes de llegar a este plantel de Sonhaven? Mira, Ricardo, esa es una historia bastante, la recuerdo con mucho cariño. A un señor difunto, David López, me ofreció trabajo. Ya yo me sentía que estaba un poco más preparado, sin embargo, el señor David López tenía una finca cerca de la del señor David Castro y en ese tiempo Pacho Castro. Para mí lo vi como una oportunidad de trabajo y una oportunidad de seguir alimentando mi conocimiento. ¿Qué pasa? Eso era una escuela diferente para mí. Ya yo había tenido la escuela de Jaime, la escuela, lo que pude aprender y ver de Jorge cuando estuve con él. La escuela de David y de Pacho me hacía falta en ese momento. Cogí la oportunidad del trabajo y la aproveché porque por esa razón, en que iba a estar en otra escuela diferente, que me aprovechó mucho, como todas las que he tenido. Yo creo que todos los que en los Estados Unidos han estado tienen que pasar por las manos de David y coger muchas cosas de David Castro, ¿no? Claro, David es un gran maestro y un señor que tiene mucho conocimiento y tiene un don, que yo creo que eso es un don que nacemos, que Diosito nos regala. El tener el sentido de poder sentir y saber lo que el caballo necesita para poderlo entrenar y darle lo que el caballo requiere. Eso que están escuchando ustedes, amigos televidentes, es nada más ni nada menos que la expresión de felicidad del caballo Credo, que se coronó gran campeón ayer del Pre-Spectrum. Él está interviniendo también aquí en las charlas de caballo y haciendo sus aportes y corroborando todo lo que dice Alvin Pérez. Amigos televidentes, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con ustedes.